Caminos cruzados, no hay vuelta atrás. Luchamos por justicia, no sin entrevistas. Buscar la verdad no es cosa de locos. Es gritar al viento, exigimos poco. En las calles, sombras grises, voces que no cesan en rincones tristes. Que llegue la paz que anhelamos todos. Amor en cada gesto, borrar el lodo. Que todos tengamos paz y amor, unidos por el fuego de nuestra. Salud, Bebrujim Abaim Beculámole, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Vamos a dejar bajita la música, así me escuchan bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy vinimos con un nuevo video, les voy a pedir disculpas por hoy no haber hecho un estreno, pero realmente estoy agotada, así que se hace lo que se puede, yo sé que ustedes me comprenden y se los agradezco un montón. Eh, Así que vamos a empezar, espero que hacer todo bien, no cometer errores, pero bueno, eh, ya veremos. Si ustedes tengo algún error, les voy a pedir disculpas, ustedes ya saben, el cansancio. Vamos a hacer como empezamos a hacer nuevo, de hacer las noticias de hace un año y las noticias de este año, y también trato de traer siempre yapa. Así que bueno, hoy también va a haber, la chapa de hoy no es una noticia ni buena, ni mala, ni dulce, ni tierna, ni nada por el estilo, simplemente es una curiosidad, algo que me llamó la atención y quería compartir con todos ustedes. Bueno, y así me comentan si a ustedes también les sorprende. Así que bueno, allá vamos entonces, vamos a dejar de compartir la música. Y lo que vamos a compartir ahora entonces, les pido disculpas, es lo que tiene estar, a ver, acá estamos. ¿Qué pasó hace un año en Israel? Vamos a empezar a leer las noticias al respecto. Vamos a agrandar un poco acá el, el cartel, creo que ahí está bastante bien. Y vamos entonces con las noticias de hace un año. Bueno, esta noticia, como veníamos diciendo desde hace un año, este, y bueno, no se las puedo compartir, eso no se las puedo mostrar, ya saben por qué, por eso dejo el cartel. Y el título es Nuevas imágenes satelitales parecen confirmar que el aparente ataque israelí en Isfahán impactó el radar, desmintiendo las reiteradas negaciones iraníes. Ustedes ya se acuerdan que hace un año y unos días atrás Irán atacó a Israel, Israel respondió, y esta nota es de John Gambrell. Y dice así: Yerushalayim, Mapé, imágenes satelitales tomadas hoy parecen confirmar que ustedes ya saben que cuando digo hoy estoy hablando de hace un año, ya lo aclaramos varias veces en otros videos. Parecen confirmar que un aparente ataque de represalia israelí contra la ciudad de Isfahán en el centro de Irán alcanzó un sistema de radar de una batería de defensa aérea de fabricación rusa, contradiciendo las reiteradas negaciones de los funcionarios de Teherán sobre cualquier daño en el asalto. El ataque a un radar S-300, en lo que parece haber sido un ataque muy limitado por parte de Israel, representaría un daño mucho mayor que el del masivo ataque con drones y misiles que Irán desató contra Israel el 13 de abril. Esa puede ser la razón por la que los funcionarios iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha estado tratando de desestimar cualquier discusión sobre lo que realmente hizo el ataque en suelo iraní. Los analistas creen que tanto Irán como Israel ahora están tratando de reducir las tensiones luego de una serie de ataques crecientes entre ellos, mientras la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza todavía continúa e inflama la región en general. Las imágenes satelitales de Planet Labs PBC, tomadas esta mañana cerca del aeropuerto y base aérea de Isfahán, a unos 320 kilómetros, 200 millas al sur de Teherán, mostraron una zona cercana que sirvió como punto de despliegue del sistema de defensa aérea.
Se observan marcas de quemaduras alrededor de lo que analistas como Chris Biggers, consultor y exanalista de imágenes del gobierno, habían identificado previamente como un sistema de radar de tapa abatible utilizado para el S-300. Imágenes satelitales menos detalladas, tomadas tras el ataque del viernes, mostraron marcas de quemaduras similares en la zona, aunque no estaba claro qué había en el lugar. Vickers afirma que otros componentes del sistema de misiles parecían haber sido retirados del lugar antes del ataque, a pesar de que proporcionan cobertura defensiva a la planta subterránea de enriquecimiento nuclear de Natanz en Irán. Es una afirmación contundente, dado el sistema, la ubicación y cómo lo utilizan, escribe Vickers. Después del ataque, los funcionarios iraníes intentaron restar importancia al ataque, tratando de describirlo simplemente como una serie de pequeños drones volando por el cielo. Lo que ocurrió no fue un ataque, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, en la entrevista con NBC News. Eran más bien juguetes con los que juegan nuestros hijos, no drones. Ya sabemos que ellos nunca asumen nada, ¿no? Así que no nos sorprende. Esta nota, no sé si lo dije anteriormente, por las dudas la repito, es de John Gambrell, creo que sí lo dije, y fue escrita en la noche de hace un año. Ahora vamos con una noticia que nos había informado a través de Ran Bernards y Nathan Gutman. Está muy chiquitito, por eso me costó leerlo. Esta es de la tarde de ese día. Es del medio Kan 11 de Noticias de Israel y dice fuentes de Wall Street Journal, los combates en Rafah durarán al menos 6 semanas. La evacuación de la población se hará en coordinación internacional. Los detalles fueron proporcionados por funcionarios israelíes y egipcios. Según los egipcios, Israel planea trasladar civiles desde Rafah a la cercana Khan Yunis y otras zonas donde planea establecer zonas de refugio con tiendas de campaña. Yo no sé si ustedes recuerdan todo lo que pasó en este tiempo. Es más que nada memoria de lo que se vivió, porque, bueno, todas esas noticias las compartimos en su día. Una fuente de seguridad israelí dijo hoy, lunes, al Wall Street Journal, que la operación en Rafah se llevará a cabo y que las FDI tendrán un plan operativo estricto debido a la complejidad de la zona y al mismo tiempo se proporcionará una respuesta humanitaria. Los funcionarios egipcios dijeron que Israel se está preparando para trasladar civiles desde Rafah a la cercana Khan Yunis y otras áreas donde planea establecer zonas de refugio con tiendas de campaña, centros de distribución de alimentos e instalaciones médicas como hospitales de campaña. Los mismos funcionarios egipcios dijeron que la operación de evacuación durará entre 2 y 3 semanas y se llevará a cabo en coordinación con Estados Unidos, Egipto y otros países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos. Agregaron que Israel planea trasladar gradualmente sus fuerzas a Rafah, mientras marca la zona donde se esconden los líderes de Hamas. Agregaron que se espera que los combates duren al menos 6 meses. Yo creo que duran bastante más, ¿no? Pero bueno, así nos los contaban los periodistas de CAM. Y ahora vamos con lo que sería más bien, yo creo que es justo decirlo, un testimonio de lo que le tocó vivir a una de las refugiadas del norte. Ustedes saben que además de haber sido evacuados los habitantes del sur, los habitantes del norte hasta 5 kilómetros de Líbano y Siria también fueron evacuados, porque también acá tuvimos alarmas y bueno, ellos están más cerca y una de las poblaciones que quedó completamente vacía fue Shlomi, no es muy lejos de acá, y que es de donde es esta persona que nos va a contar su experiencia. Se llama Eli, vivió 6 meses en un hotel. Dijo, o sea, en ese momento había vivido 6 meses en un hotel. No sabemos si no le tocó seguir viviendo ahí más tiempo. Ahora vamos a ver la nota. Dijo, nos hemos convertido en el gran hermano, la gente se está volviendo loca. Han pasado 6 meses desde que Hailey Dannenberg
junto con 8.000 residentes de Shlomi, fue evacuada de su hogar. Ah, se ve que le dicen Eli, pero se llama Jaime. O está traducido en el título de una manera y acá de otra. Vive en el Hotel Dan de Jerusalén con su hijo pequeño Hillel. Me siento atrapada en una vida que no es mía, no tengo rutina, no trabajo y extraño mucho mi casa, dice, hablando de las familias que se están desintegrando, el ambiente difícil y el sentimiento de abandono y decepción del país. Hay que derrotar a Hezbollah y hacer que regresemos a casa. La nota es de Avivit Misnikov. ¿Por qué lo escriben tan chiquitos, tan difícil de leer? Y o sea, saben que no es por el idioma, porque acá está traducido y tampoco logro leerlo de tan pequeño que lo ponen. Y la nota fue escrita a casi las 6 de la mañana de ese día y actualizada a la noche. Dice, me siento atrapada, se han olvidado de nosotros, dice Eli Dannenberg, quien fue evacuada de su casa en el asentamiento de Shlomi. Yo no diría asentamiento Shlomi, es un pueblo o una, sí, una población, y lleva más de 6 meses alojada con su familia y su pequeño bebé Hillel en un hotel de Jerusalén. En los mensajes que recibimos del Estado y del jefe de nuestro consejo, dicen que el regreso a casa probablemente no será hasta julio. Comparte, pero nuestra opinión ni siquiera ocurrirá en julio. Los combates en el norte aún no han comenzado, por lo que sabemos, y regresar a casa sin que Hezbollah sea expulsado de la frontera con nosotros es impensable. Dannenberg dice que el 7 de octubre se dio cuenta de hacia dónde iba esto. Como alguien que creció en una comunidad en la frontera con el Líbano y fue evacuada de su hogar varias veces, concluyó que después del sur llegaría el turno de las comunidades del norte. Al día siguiente ya había hecho las maletas y se dirigía a Kiryat Shmona, hasta que recibió permiso para trasladarse con su familia al Hotel Dan en Jerusalén. Y sí, la gente del norte ya tenemos experiencia, sabemos qué esperar, qué no, qué es lo que puede pasar. Por eso muchas veces cuando se empiezan a hablar en el mundo de este tipo de noticias, nosotros muchas veces nos adelantamos a los acontecimientos, explicamos, no, es que puede pasar esto, que puede pasar aquello, termina pasando porque no somos, no es que seamos adivinos, tenemos experiencia de haberlo vivido. Eh, Ahora, en lugar de los sentimientos de renovación de la Pascua y la primavera, Dannenberg sentía sobre todo ansiedad y angustia. Acá donde habla de Pascua debe estar hablando de Pesaj, que suele venir junto con la primavera, y que para hace un año atrás, ya vamos a ver en otros artículos, creo que hay algo de eso, no estoy segura, se estaba celebrando para ese momento. No podemos volver a casa, dice ella. No tendremos paz al regresar. Vivo en una casa sin bomberos. Tengo un bebé de 1 año y otro de 4 meses. Y cuando suenan las alarmas, tengo que correr al refugio del barrio, del barrio. Para cuando llegue el momento, será irrelevante. Durante años nos hemos preocupado por los túneles que vienen del Líbano y será peor que lo que ocurrió el 7 de octubre. Eso es verdad, ya se vienen denunciando túneles desde el Líbano hace muchos años. Cada tanto aparecía, fue encontrado un nuevo túnel. Es verdad. Cuando fue evacuada del norte, Hillel tenía 10 meses. No pensé que tendría que celebrar su primer cumpleaños lejos de casa, dice Dannenberg. El personal del hotel es increíble. Se encargan de todo lo que necesitamos, pero este sigue sin ser nuestro hogar ni nuestro rincón. Es un periodo muy largo y agotador. Todos nos dimos el espacio para actuar y esperamos pacientemente a que las fuerzas de defensa de Israel y el Estado actuaran para que pudiéramos regresar a casa sanos y salvos. Pero no fue así. No creemos que esto termine pronto. Habitantes de Shlomi fueron evacuados a hoteles en Jerusalén. Viven juntos 8.000. 8.000 parece mucho, ¿no? ¿Estará bien esta cifra? 8.000 comen juntos y tratan de superar los momentos difíciles en compañía del otro. Me parece mucho para un solo hotel, o sea, no para una población, pero lo lógico sería que estuvieran distribuidos en todo caso. En un hotel 8.000, me parece que la cifra no es correcta. Pero bueno, capaz que estoy equivocada yo. Me siento atrapado
atrapada en una vida que no es mía. No tengo rutina, no trabajo y extraño mucho mi trabajo, añade Dannenberg. Mi esposo trabaja en educación especial, con niños que también fueron evacuados del norte. Pero me levanto por la mañana y dejo a mi hijo en una guardería improvisada que instalaron en el hotel. A la 1:30 de la tarde lo saco, lo llevo a comer y lo acuesto. Realmente no tengo opción de ir a trabajar, así que todo el día busco algo que hacer y sobre todo hago recados. Dannenberg describe la inacción y la vida en común como una olla a presión. Lo más difícil son las familias que se desintegran, las parejas que se separan. Claro, imagínense la situación de estrés constante. Termina minando porque uno quiere apoyarse en el otro y el otro no está en condiciones de apoyarlo porque a su vez también necesita apoyo y entonces se dan unas situaciones de crisis realmente importantes. Conozco a varias parejas en nuestra comunidad que se separaron a raíz de la guerra y es muy difícil. Vivir 6 meses en una habitación de 15 metros genera fricción, conflictos y frustración que estalla. No solo el Estado se olvidó de nosotros, sino también los ciudadanos, se queja Dannenberg. Es lo que ellos sienten. Acá no, en ningún momento juzgamos los sentimientos de los que están pasando por situaciones muy duras, ni sus opiniones, porque parten del dolor que ellos están viviendo, de la situación de estrés. Los entendemos, los amamos, los apoyamos y los escuchamos, ¿no? Porque en realidad los estamos leyendo. Ustedes me escuchan a mí en todo caso leerla. Pero, pero más allá de podamos o no estar de acuerdo con ellos, no juzgamos sus opiniones, porque entendemos la situación que les toca vivir. Durante los primeros meses había voluntarios, artistas que venían a actuar y entretenernos. Hubo un evento que nos hizo creer que todos estábamos involucrados, que todos estábamos viviendo la guerra. Pero en Tel Aviv o incluso en Naría, a 7 minutos en coche de mi casa, la vida sigue como siempre. Allí no hay guerra y eso es difícil de aceptar, que mi vida se haya detenido y la de otros continúe. Bueno, yo les cuento la situación de Naría, porque ella por ahí estando en Jerusalén le cuesta más conocerla o saberla, o por ahí ella lo vive así simplemente. Pero en Naría hubo un momento que sí, que parecía que la gente estaba viviendo su vida como si nada, a pesar de las sirenas, a pesar de que hay veces que durante el día tenían sirenas varias veces por día y tenían que estar corriendo a refugiarse a cada rato. A pesar de eso, la gente parecía seguir con su vida normal, hasta que en un momento las calles empezaron a quedar vacías. Y eso lo digo con conocimiento de causa porque me pasó de haber estado en Naría y haber en dos situaciones durante la guerra y haber notado esa diferencia. Se notó mucho, además hablé con gente de ahí, ustedes saben que yo tengo amigos y conocidos en Naría y verifiqué que es lo que estaba diciendo era así, mi percepción. Y claro, es cierto que Naría está cerca de Shlomi, sin embargo, no está lo suficientemente cerca como para haber sido evacuados. Naría está a 10, 11 kilómetros, según qué parte de Naría, de la frontera con el Líbano. La tensión también aumentó entre los residentes que viven juntos. Al principio todavía nos sentábamos todas las noches en el vestíbulo o junto a la piscina, hasta altas horas de la noche. Pasábamos tiempo juntos. Ahora ya no es así. Cada uno se va a su habitación y ya no se habla. Es como una especie de gran hermano, pero a gran escala. La gente se descontrola. Todos están encima de los demás como en un pantano. Conflictos y peleas. Ya no hay capacidad de contenerse. ¿Ven lo que les decía? El tema de la contención. Es muy difícil que se contengan unos a otros cuando cada uno de ellos está necesitando contención. Nací en Shlomi. Crecimos con catiullas y sufrimos evacuaciones, pero nunca a estos niveles. Era por una semana y luego volvíamos a descansar y siempre terminaba al cabo de un mes y medio, recuerda Dannenberg, sobre los días más tranquilos en el norte. Bueno, yo les conté que fui una de las refugiadas de Naría en la guerra del 2006. Me autorrefugié, en Naría a nosotros no nos evacuaron.
pero la situación era insobrellevable, sobre todo los que teníamos niños pequeños, y nos fuimos de la ciudad, el 75% de la población. Y es cierto que la guerra duró poco más de un mes y medio, menos de dos, digamos. Pero ahora ha traspasado el límite lógico. El Estado debe asumir su responsabilidad, tomar decisiones, derrotar a Hezbollah y traernos de vuelta a casa. La gente se está desintegrando y las familias se están desintegrando. Entiendo que hay un orden de prioridades para derrotar a Hamas primero, pero nosotros también estamos aquí y en nuestros corazones con todos los secuestrados y los residentes del sur. Somos parte inseparable del Estado. Nos olvidaron. Es muy duro sentirse así. Los sentimientos son muy pesados, continúa Eli describiendo la situación. Estamos en vísperas de la festividad sin ningún sentimiento festivo. La familia está dispersa por todo el país y somos muy unidos. En Shabbat, por ejemplo, fuimos todos a Shlomi con los niños pequeños. Fuimos a pesar del riesgo que aún existía, porque ya nos sentíamos sofocados y necesitábamos absorber parte del hogar. 10 minutos después de salir del asentamiento para organizar la festividad, cayeron 2 misiles Bork. La alarma solo sonó después de la caída y fue muy aterrador. Esos errores también pasan, es verdad, asusta mucho. Pero basta, nos olvidaron los hoteles y nos están silenciando con una subvención de 1.000 shekels por persona. 1.000 shekels por persona, les cuento, no es nada. Cuando le pregunto a Eli qué desea para sí misma al final, responde: espero verme empezar de cero, regresar a casa a una época diferente, algo distinto. No quedarme sentada mirando la montaña con miedo de ver bajar las motos de Hezbollah. Nací y crecí allí, y sueño con criar a mi hijo en paz y con total seguridad. Solo puedo desear y esperar que esto sea lo que nos pase a mí y a todos los habitantes del norte, y que los secuestrados regresen pronto a casa. Amén. Ahora vamos a una tercera noticia del año pasado, ¿no? Si no me equivoco, tercera o cuarta ya. No, la cuarta. Esta es de Ynet. Eh, a ver, que para variar me saca la traducción. Ahí estamos. Esta es lo que les decía, que alguna noticia sobre el tema de pesas que les traía. Las notas fueron escritas por Yael Sejnover y Eitan Glitchman eh, a medianoche de hace un año. eh, y dice así: Noche de Ceder sin 133 rehenes que llevan 200 días en Gaza. Les arrebataron la libertad más básica. Es que en realidad, claro, la nota fue escrita el 22, pero fue actualizada el 23 a las medianoche. O sea, a las 0 horas. A las 0 horas ya era 23, pero ya fue escrita antes. Incluso en Pesaj, las familias de los secuestrados todavía esperan reunirse con sus seres queridos. Algunos de ellos se reunieron para apoyarse mutuamente. No nos quedamos callados hasta que regresen. Algunos decidieron manifestarse cerca de la casa de Netanyahu en Cesarea. El anhelo es doloroso y no hay una mano extendida. Y en vísperas de la festividad del Kibbutz Be'eri, junto a sus amigos, Emily Hunt cantó: ¿qué ha cambiado? Multitudes de israelíes están celebrando Pesaj en todo el país y en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, alrededor de 500 miembros de la comunidad del Kibbutz Be'eri celebraron un seder juntos anoche lunes y pidieron el regreso de las 133 personas secuestradas que han estado cautivas por Hamas durante 199 días. Doritor, madre del secuestrado Droror, señaló: la primera copa, la copa de la libertad, se alza por el éxodo de Israel, de la esclavitud a la libertad, del exilio a la redención, a la libertad que es independencia para todos,
en todo lugar y en todo momento a la vida y la salvación. Es porque en Pesaj se bendicen varias veces el vino. Añadió, la primera copa está dedicada en este momento a la libertad más fundamental, la que les arrebataron a nuestros amigos y colegas secuestrados ese Shabbat. Todos tienen la libertad de vivir una vida plena, segura y libre, con sus familias y sus comunidades. Todos tienen derechos a ser enterrados en la tierra de su hogar. Brindemos juntos, con profunda intención. La comunidad de Beersheba no guardará silencio hasta que todos los hombres y mujeres secuestrados regresen. Eyal Bori, miembro del kibutz, leyó el texto del mandamiento de redimir a los cautivos. Detrás de él se proyectó la imagen de los 11 secuestrados en Bari, algunos de los cuales fueron asesinados. Droror, Ohad Ben-Ami, Carmel Gat, Tal Shoham, Eli Sharabi, Sahar Baruch, Mani Godard, Ilan Weiss, Itai Svirsky, Yossi Sharabi y Ofra Keidar. Que las memorias de los fallecidos sean bendecidas. Las muchachas del kibutz, incluida Emily Han, liderada del cautiverio de Hamas después de 50 días, cantaron ¿Qué ha cambiado? Gil Dickman, primo del secuestrado Carmel Gat, nombró a 11 miembros del kibutz que todavía están en manos de Hamas. 500 veces le respondieron con un grito. Ahora, les digo, acá está traducido como ha cambiado. Yo supongo que se refiere a Manishtaná, que es la canción que es diferente esta noche a las otras noches. Eso es lo que pregunta la canción. Generalmente habla de la mesa, de estar rodeados, sentados alrededor de la mesa, de que la mayoría de todas las noches podemos comer eh, eh, rectos o inclinados, y en la noche de Pesaj se come inclinado. En realidad es una tradición, no todo el mundo lo hace, pero bueno. Después, por ejemplo, que se habla de la matzá, bueno, se habla de distintas costumbres de la fiesta de Pesaj que hace que sean diferentes a el resto del año. Así que supongo que cuando habla de la canción ¿Qué ha cambiado? Está hablando en realidad de Manishtaná, que es diferente, que difiere, digamos. Al mismo tiempo, las familias de los secuestrados y cientos de activistas se reunieron en Quesaria y pasaron las vísperas de la festividad frente a la residencia privada del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los manifestantes dijeron no hay libertad mientras los rehenes estén en manos de Hamas. Netanyahu, quien fracasó en la gestión de la guerra y en la devolución de los rehenes, no puede seguir al mando. Ravit Cooper, hija del secuestrado Amiram Cooper, de 85, leyó: Esta es una noche de caos. Una noche en la que nada está bien. Una noche en la que no podemos celebrar la liberación de la esclavitud. Una noche en la que sentimos la dolorosa añoranza de nuestros seres queridos en la oscuridad, sin una mano extendida para ellos. Cada año, en la víspera de Pesaj, nos reuníamos en el comedor del Kibutz Nir Oz para celebrar el Seder de Pesaj. El comedor está decorado y cubierto de blanco. Las mesas están repletas de todo tipo de delicias. Y las familias esperan, aspiradas a que los niños del kibutz las balanceen y las sacudan entre las mesas al son de la canción Shiboli Paz, que mi padre escribió hace 55 años. Pero ya no. Mi padre, de 85 años, uno de los fundadores del kibutz Nir Oz, en la primera frontera con la Franja de Gaza, lleva secuestrado 199 días, junto con muchos de los miembros de sus kibutz. 133 personas siguen secuestradas allí y no podemos celebrar el Día de la Libertad, mientras civiles inocentes son secuestrados, robados de sus hogares y torturados en los túneles de Hamas. Todos llevamos secuestrados desde el 7 de octubre. Benjamin Netanyahu, tú eres responsable del terrible y continuo fracaso de su secuestro, de su no retorno, del desorden. Tú eres responsable de todo este mal. Tú eres el responsable de los esfuerzos infructuosos. Tú eres quien se demora y nos dice desde el día
negligencia que todo se está haciendo y que no se está, y que no se está haciendo. Quítate del camino, libéranos. Si no puedes devolver a nuestros seres queridos y lidiar con las consecuencias del Holocausto de octubre, márchate. Un líder debe asumir las consecuencias de sus actos. Durante años apoyaron a Hamás y no hicieron frente a la bomba de relojería en Gaza, hasta que nos explotó en la cara. Nuestros seres queridos nos claman a pocos kilómetros de su hogar y no hay voz ni respuesta. El gobierno israelí, bajo su liderazgo, ha fracasado una y otra vez en la misión más importante, su retorno. El Estado de Israel es fuerte y capaz de traerlos a casa, pero ustedes no pueden. ¿Cómo pueden sentarse en la mesa del ser con su familia y celebrar el Día de la Independencia en esta situación imposible cuando nuestros seres queridos aún siguen allí? La mesa navideña de las familias de Quesaria, acá es un error, la mesa navideña no, debe ser la mesa de Pesaj, de las familias de Quesaria fue pintada de rojo como símbolo de la deserción de Netanyahu y la sangre de sus seres queridos derramada en el cautiverio de Hamás. Familias de personas secuestradas encendieron una hoguera frente a la casa del primer ministro. No habrá libertad mientras los rehenes estén en Gaza. Netanyahu es el obstáculo para el acuerdo, suplicaron. Einab Zengauker, madre del secuestrado Matan Zengauker, atacó. El pasado Pesaj, me senté a la mesa en mi casa y Matan se sentó a mi lado. En vísperas de Pesaj, la fiesta de la libertad, Matan estaba en los túneles de Hamás junto a un terrorista. ¿Lo oíste, Netanyahu? Prometiste que jamás sería disuadido y en la fiesta judía de la libertad, 133 civiles están cautivos de Hamás. Este año 59, 24 vivos. Uno de ellos es mi hijo mayor. ¿Dónde están tus hijos en la festividad? ¿Junto a ti? ¿En Miami? Parece que no solo a Hamás les interesa la división, sino también a tu familia. No es Hamás quien le pesa en el corazón, sino tú mismo, como el faraón. Tú que te atreviste a torpedear los acuerdos, a esclavizar a los rehenes para Hamás y a nosotros para ti. Tú que financiaste a Hamás durante años, eres culpable de la masacre del 7 de octubre. Destruiste el sur, abandonaste el norte, dejaste que Beni y los demás rehenes se pudrieran en los túneles de Hamás. Libraste una guerra fallida. Han pasado casi 200 días en Israel. E Israel está aislado del mundo, sin ninguna presión sobre Hamás. Una organización terrorista te derrotó, a nosotros, por tu culpa. Libéranos de ti. La vida humana es más importante que la silla en la que estás sentado. Vete, deja que el país esté bajo un liderazgo valiente que trabaje para liberar a los rehenes. Noam Dan, familiar del secuestrado Fer Calderón, añadió: me dirijo a ustedes desde aquí, desde la casa del emperador en Quesaria, a los miembros del gabinete de guerra. Me dirijo a Netanyahu, quien se encuentra a salvo en un hotel de lujo en Jerusalén. Cumplo con sus decisiones. Los perseguiré por todos los medios. Lo juro por mí mismo, no permitiremos que lo olviden ni un instante. No se confundan, acá está lo que, lo que puse en la carátula. Los secuestrados no son prisioneros de guerra, son civiles, hijos, padres, hermanos y hermanas de alguien, mujeres, ancianos, heridos y desamparados. Los secuestraron, pero peor aún, secuestraron el futuro de todo el país, sus vidas, y ahora sus muertes están en sus manos. Y la responsabilidad de su regreso recae sobre ustedes. No habrá victoria sin el regreso de los secuestrados a casa. Este es el pacto de los ciudadanos de Israel con el Estado. No hay Estado sin los secuestrados. Uy, duro, ¿no? Duro, pero creo que es importante que les demos voz. Ellos merecen ser escuchados. Y ahora vamos con la actualidad. ¿Qué pasó hoy en Israel? Vamos a ir ahí ahora a enterarnos de las noticias actuales. Ya hemos hablado de las de hace un año,
y ahora corresponde que vayamos a las actuales. Una delegación israelí mantiene conversaciones en el Cairo mientras los mediadores proponen una tregua a largo plazo. Es un informe de The Times of Israel, escrito por personal de ellos, Nurit y Yohanan y AFP. Se dice que es de hoy a la mañana, a las 8:40. Se dice que los mediadores ofrecerán un acuerdo de varios años que incluye el fin de la guerra y la liberación de todos los rehenes israelíes. Amén. La Agencia de Defensa Civil, dirigida por Hamas, dice que 7 muertos. Acá falta un verbo, será que hubo 7 muertos en ataques aéreos. Una delegación israelí llegó al Cairo el domingo por la noche para mantener conversaciones con mediadores en un esfuerzo por buscar un avance en las negociaciones con Hamas para un alto el fuego y la liberación de los rehenes de Gaza, informaron el martes medios cataríes. La delegación se reunió el lunes con altos funcionarios egipcios, según el periódico catarí Al-Arabi, Al-Hadid y la BBC. Informó que los mediadores habían presentado una propuesta de tregua a largo plazo. Por favor, tomemos todo este informe entre comillas, porque están informando medios árabes y la BBC, ninguno de ellos confiable. Así que todo esto, por favor, que nadie se entusiasme, todo entre comillas, ¿sí? El informe afirma que Egipto y Qatar están proponiendo un alto el fuego de entre 5 y 7 años, un fin formal de la guerra, una retirada completa de las FDI de Gaza y la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes, confirmando el informe de The Times of Israel sobre el acuerdo integral que busca Hamas. Eh, Me falta algo en esto, ¿no? Nos falta la retirada completa de Hamas de Gaza, y eso acá no figura. ¿Qué pasa con Hamas? Me falta algo en este planteo. O se lo olvidaron de escribirlo, o se olvidaron de plantearlo. Es fundamental también. El informe de la BBC, que citó a un alto funcionario palestino familiarizado con las conversaciones, no dijo si los rehenes no israelíes restantes, dos que se cree que están vivos, un tailandés y un nepalí, y los cadáveres de dos tailandeses y un tanzano también serían liberados. A ver, más arriba dijo todos los rehenes. Ah, pero claro, todos los rehenes israelíes. Ah, claro. Y bueno, deberían ser liberados todavía, no veo por qué no. ¿O tiene algo en particular contra el pobre tailandés y el nepalí? El Times of Israel informó el domingo que jamás estaba dispuesto a aceptar detener todas las operaciones militares, incluido el desarrollo de armas y la excavación de túneles a cambio de un alto el fuego a largo plazo. Para hacer cumplir el cese de las actividades militares contra Israel, algunos funcionarios de Hamas han indicado su disposición a que todas las armas del grupo se coloquen en un almacén vigilado, según un diplomático árabe. ¿Y luego qué? ¿Explotamos el lugar vigilado? ¿Qué hacemos con las armas esas? ¿O se las devuelven en cuanto Israel se devuelta? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Jamás también está dispuesto a ceder el control del gobierno de Gaza, eso lo vienen diciendo hace rato, pues hay que ver si es cierto, a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, como se prevé en una propuesta egipcia para la administración de la franja de posguerra. Eso ya lo hablamos en su día. Dijeron funcionarios que hablaron con The Times of Israel. La semana pasada jamás rechazó una propuesta israelí de cese de fuego parcial que fue transmitida al grupo, pero manifestó su voluntad de discutir un acuerdo más amplio que incluiría el fin de la guerra. La BBC informó el lunes que Israel no ha hecho comentarios sobre la última propuesta integral y que una delegación de alto nivel de Hamas se dirigirá al Cairo para realizar consultas. Mientras tanto, la operación militar de Israel en Gaza continúa y la Agencia de Defensa Civil, controlada por Hamas, afirma que 7 personas murieron en nuevos ataques aéreos en todo el territorio. La ocupación ellos, ellos llaman a los soldados la ocupación, pero en fin. Lanzó violentos ataques aéreos, o sea, la ocupación son los que se retiraron unilateralmente. Bueno, ya lo hablamos un montón de veces.
Lanzó violentos ataques aéreos contra la ciudad de Gaza y las localidades de Beit Lahiya, Beit Hanun y Han Yunis, matando a 7 civiles. Declaró eso de civiles, bueno, ahora van a ver, ya lo dicen ellos, lo dicen en la misma nota. Declaró el martes a la AFP y el portavoz de Defensa Civil Mahmoud Basal. Las cifras de bajas de Hamas confunden constantemente a civiles con terroristas. Eso siempre lo hacen, ya lo sabemos, nada nuevo bajo el sol. 4 personas murieron en la zona de Al-Rimal, cerca de la ciudad de Gaza. 2 en Al-Sabra, al oeste de la ciudad de Gaza, y una en Khan Yunis, afirmó. La ocupación también destruyó más de 10 casas al este de la ciudad de Gaza y en Rafah, añadió. Generalmente cuando Israel destruye casas, primero que ya fueron deshabitadas porque se le pidió a la población que evacúe, y segundo que suelen ser casas de terroristas o casas desde donde se disparan cohetes. Israel no ha hecho comentarios sobre los ataques individuales, pero dice que busca minimizar las muertes civiles y subraya que jamás utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos, tampoco nada nuevo. Luchando desde áreas civiles, incluyendo casas, hospitales, escuelas y mezquitas. Acá esto es lo que les estaba diciendo recién. El lunes, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich criticó la actual conducta de la guerra y afirmó que si los combates no se intensifican, el gobierno actual no tiene justificación para su existencia. Hablando en el canal derechista Canal 14, Smotrich dijo que cuando se firmó el alto el fuego anterior en enero, dije inequívocamente que volveríamos a luchar de una manera completamente diferente, con el objetivo de someter, derrotar, destruir a Hamas, conquistar la franja de Gaza e imponerle un régimen militar, tomar territorio y enviar una señal interna y externa de que cualquiera que se meta con nosotros será demolido. Pero lamentablemente esto no es lo que está sucediendo, añadió. Creo que es hora de atacar Gaza. Si eso no sucede, este gobierno no tiene justificación para su existencia. O sea, hasta los que los sostienen al gobierno están en contra del gobierno. Es un sinsentido esto lo que está pasando en la política israelí. Gente, es tremendo. En virtud de la primera etapa del acuerdo de enero, Hamas liberó a 30 rehenes, 20 civiles israelíes, 5 soldados y 5 ciudadanos tailandeses, y los cadáveres de 8 cautivos israelíes asesinados. Jamás quería pasar a la segunda fase, tal como se estipulaba en el acuerdo, pero Israel intentó modificar las condiciones para liberar a más rehenes sin comprometerse a un cese permanente de los combates como preveía la segunda fase. Tras la negativa de Hamas, Israel reanudó su ofensiva en Gaza el 18 de marzo. Al comentar sobre la indignación que había causado más temprano ese día, al decir que si bien es importante devolver a los rehenes, no es lo más importante, Smotrich acusó a sus críticos de intentar silenciar y acallar la opinión más justificada y correcta. Este tipo es un sinvergüenza. La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando algunos terroristas liderados por Hamas invadieron el sur de Israel desde la Franja de Gaza. Mataron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes en medio de actos de brutalidad y agresiones sexuales. Los grupos terroristas en la Franja de Gaza todavía tienen retenidos a 59 rehenes, de los cuales se cree que 24 están vivos, y se han confirmado la muerte de 35, incluidos 58 de los secuestrados el 7 de octubre. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, más de 50.000 personas en la franja han muerto o se presume que han muerto en los combates hasta el momento. El número de muertos no puede verificarse y no distingue entre civiles y combatientes. Israel estima que ha matado a unos 20.000 combatientes en Gaza hasta enero, así como unos 1.600 terroristas dentro de Israel durante el ataque de Hamas. El saldo de víctimas israelíes en la ofensiva terrestre sobre Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera asciende a 410. Les recuerdo que el propio Hamas va ajustando sus cifras, va recorrigiendo, se va diciendo, bueno, no eran tantos como dijimos, así que con ellos las cifras no es algo confiable, no es algo que podamos saber la realidad conforme a lo que ellos digan. Y además que ellos cuentan una velocidad que no existe. Pero bueno, eso ya también lo hablamos otras veces, no me quiero repetir. Ahora estamos en la página de Can News,
de Canal 11, eh, la periodista Shelly Tapiero. La nota es de hoy a las 14 horas. El título es Acusación contra el hermano del terrorista que colocó bombas en autobuses en Bat Yam. Según la acusación, el hermano residente de Nablus estuvo involucrado en la planificación del ataque. Ya en enero incluso se le pidió que comprara dispositivos explosivos controlados a distancia. Se le imputa el delito de homicidio doloso en grado de tentativa. Se presentó una acusación contra un residente de Nablus, hermano del terrorista que colocó los dispositivos explosivos en Bat Yam. Esto es por intento de homicidio intencional. Esto se publicó por primera vez hoy, martes, en Can News. La acusación indica que el terrorista fue capturado en Israel poco antes de colocar los explosivos y fue liberado. Al día siguiente se realizó la carga de las cargas. Según la acusación, el hermano, que fue cómplice de la planificación desde enero, cuando su hermano le mostró los cilindros de oxígeno que había comprado para la producción de las cargas y luego le pidió que comprara cargas controladas a distancia. Más tarde, el hermano mantuvo una videollamada con su hermano terrorista, documentando su estancia en el apartamento en Israel, y señaló la mochila en la que estaba escondido el equipaje y señaló que estaba en el apartamento con otros trabajadores. El hermano se dio cuenta de que los explosivos estaban debajo de su cama en un apartamento en Israel. También se supo que las cargas se activaron mediante relojes despertadores que fueron comprados y adaptados con su propósito de activar las cargas. El terrorista colocó alrededor de 4 artefactos explosivos en autobuses alrededor de las 8 p.m. en lugares cercanos a Bat Yam y Tel Aviv. Según el plan inicial de los terroristas, estos debían explotar en horas de la mañana. Después el terrorista llamó a su madre y a su hermano y les pidió perdón. Los nombres de Mohammed Deif, Yahya Sinwar, Ahmed Nadala, Suad Sanobar, Saleh al-Arouri y Marwan Isa estaban escritos en los tanques de oxígeno con los que se fabricaron las bombas. Los nombres de las ciudades aparecían en la propia carga. Hace unos 2 meses se preparó una acusación contra R, un residente de Jolón de 47 años, quien condujo al terrorista responsable de colocar las bombas en los autobuses a cambio de dinero. La acusación reveló que el acusado recibió 450 shekel por transportar al terrorista. Se sospecha que la persona que conectó a R con el terrorista fue Y, un taxista de Bat Yam que le dio al terrorista el número de teléfono del acusado para que lo transportara. R admitió durante su interrogatorio que conducía al terrorista, pero afirmó que no sabía que era un terrorista. Eso para mí tiene sentido, ¿no? Es decir, cuando cada vez que alguien sube a un taxi o a un remis, no se le anda preguntando, ¿vos sos terrorista? Y no es que tienen escrito en la cara, soy un terrorista tampoco, ¿no? En la frente. Tras presentarse la acusación, el acusado fue puesto en arresto domiciliario después de que el juez quedó impresionado de que no había pruebas de que él supiera que era un terrorista. R declaró durante su interrogatorio: el día del ataque, saqué al terrorista de la obra, lo recogí y lo llevé 2 veces ese día. La segunda vez el terrorista me llamó por la noche y me pidió que lo llevara del puesto de control a Bat Yam. Se subió al coche, se sentó a mi lado con la bolsa. No sabía que había una bomba allí ni que era un terrorista. Lo dejé en Bat Yam y me marché. El intento de ataque mortal ocurrió el 20 de febrero, cuando 3 dispositivos explosivos explotaron en horas de la tarde en 3 autobuses estacionados en diferentes lugares de Bayam. Yo no sé si ustedes se acuerdan esa noticia, pero también la comentamos en el canal. Las 2 primeras explotaron con minutos de diferencia y otra bomba explotó unos 15 minutos después. En el autobús se encontró otra bomba que también debía explotar y fue neutralizada. No hubo víctimas como consecuencia de las explosiones. Eh, a ver, esta nota es de 12 News. La escribieron Guy y Ron y Nir Dabori eh, hoy a las 14:40. El título es: Las FDI confirman un terrorista clave de la organización terrorista Jemaah Islamía fue eliminado en el Líbano. Según la declaración de la CFD, a mí me llamó mucho la atención por la manera, ahora lo vamos a comentar, pero es una nota que
me sorprendió por la forma en que están redactadas, sobre todo en otros medios, en el titular. Según la declaración de la CFDI, Hussein Izzat Mohamed Atwi, quien fue asesinado cerca de Beirut, también estaba activo en Hamas en el Líbano. FDI promovieron FDI, ahí es algo que ellos dicen, dos puntos. Es algo que ellos explican. Promovieron intentos de infiltrarse en Israel y actuaron para promover complots terroristas contra israelíes en todo el mundo. Y era lo que tenía miedo la residente de Shlomi, no en vano. Documentación de la zona de tiro. El vehículo de un terrorista de Hezbollah es atacado, este huye y resulta herido en otro ataque. Eso es lo raro, ¿no? Lo que decía en otra nota que leí sobre eso era, Israel le tiró un misil, no acertó y entonces después le tiró otro misil y ahí sí lo neutralizó. Sonaba muy extraño todo, pero bueno, acá en la nota lo explica. Un portavoz de la CFDI actualizó hoy, martes, que un terrorista vinculado a Hamas, que estaba planeando ataques contra nuestras fuerzas en la frontera norte, fue eliminado en el Líbano. En las imágenes de otro ataque se ve como un vehículo perteneciente a un terrorista de Hezbollah es atacado, del cual una persona escapó y resultó herida en otro ataque. Según la declaración del portavoz de la CFDI, un avión atacó hoy temprano en el área de Naamat al-Fuka, cerca de Beirut, en el Líbano, y mató a Hussein Izzat Mohamed Atwi, un terrorista clave de la organización terrorista Jamaa al-Islami, que está vinculada a Hamas en el Líbano. Se alega que como parte de sus actividades a lo largo de los años realizó disparos de cohetes, atacó una infraestructura terrorista. No. eh, Atacó desde una infraestructura terrorista en el sector norte, promovió intentos de infiltrarse en territorio israelí y actuó para promover complots terroristas contra objetivos israelíes en todo el mundo. Unas horas más tarde, imágenes de Alcanilla en la zona de Tiro muestran una camioneta circulando y rodeada desde el aire. Se ven varias figuras huyendo de él y de un vehículo que pasa cerca. Luego la persona que huye de la camioneta es atacada de nuevo. Y ahí es cuando, bueno, finalmente fue neutralizado. Y la última nota sobre hoy, que no es tampoco lo último que les voy a compartir, ya saben que todavía nos queda Eurovisión y la Yapa. Pero la última información del día de hoy nos la trae Morán Azulay a través de Ynet y la publicó alrededor de las 15 horas. El título es Acuerdo o fase de decisión, presión en el gabinete para fijar una fecha límite para que jamás Netanyahu y Trump dialoguen. Esta nota está relacionada evidentemente, ya lo vemos por el título, con la nota que leímos antes de de la propuesta de los mediadores. Vamos a ver qué nos trae este artículo, si nos menciona eso o no, y si hay alguna novedad al respecto. Se espera que los miembros del gabinete pidan que se fije una fecha. Si después de eso no hay un acuerdo sobre los rehenes, deberán pasar a una fase decisiva en la guerra, que requerirá una movilización masiva de reservistas. Yo espero que no, por favor, no. Un alto funcionario aclaró que el acuerdo está estancado y definió la propuesta de los corredores como sin fundamento. Antes de la reunión del gabinete de esta noche, a la que también asistirá Ronen Bar, el primer ministro y el presidente de los Estados Unidos hablarán por teléfono. Los miembros del Gabinete de Seguridad Política están presionando antes de la discusión de esta noche martes para establecer un plazo cercano, después del cual, si no hay un acuerdo sobre los rehenes, deberán pasar a lo que se llaman la fase de decisión. Gente, eso pondría en riesgo la vida de muchísimos de nuestros jóvenes y no queremos perder ninguno más. Así que yo espero que se pueda llegar a un acuerdo porque la incertidumbre y lo que puede llegar a ocurrir, solamente el pensarlo causa un dolor demasiado grande. Al mismo tiempo, esta tarde está prevista una conversación telefónica entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros temas sobre los secuestrados.
Hasta el momento, y a pesar de los informes sobre un posible acuerdo, un alto funcionario dice que el acuerdo está estancado y no hay nada nuevo. Por otra parte, no hay combates que se supone que ejerzan una fuerte presión sobre Hamas. Y altos funcionarios del gabinete dicen que esta situación provisional está dando lugar a bombardeos y a una pérdida de tiempo valioso. Por ello, los miembros del gabinete están presionando para pasar a la fase de toma de decisiones, que incluye una movilización masiva de reservistas, la introducción de varias divisiones en Gaza y el uso de armas y fuego más pesados que los que las FDI han estado utilizado en los últimos días. Perdón. El debate esta noche tratará, entre otros temas, de la introducción de la ayuda en la franja y la manera en que ésta se llevará a cabo. Los ministros exigirán respuestas decisivas sobre cómo se conducirá la guerra en adelante, así como fijar una fecha en la que los combates pasarán a una fase más intensa. Como se dijo, esto requiere la movilización de emergencia de miles de combatientes. Y según los últimos escenarios que surgieron en discusiones anteriores, al menos varias divisiones que operarán en Gaza, incluidas la toma de grandes áreas de la franja como herramientas para presionar a Hamas para que sea flexible. Fuentes políticas afirman que las recientes publicaciones sobre las propuestas de los corredores son infundadas y no tienen ninguna base real para un acuerdo que pueda concretarse. Mientras tanto, el debate de esta noche tendrá lugar en un momento en el que, tras bastidores, hay una gran tensión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su séquito y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar. Esto ocurre, entre otras cosas, en el contexto de la dramática declaración jurada presentada por Bar ayer, que detalla serias acusaciones contra Netanyahu. El presidente del sionismo religioso, ministro de Finanzas y ministro del Ministerio de Defensa, Bezalel Smotrich, dijo esta mañana en una entrevista con la radio Kol Berama que mientras el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, habla en la reunión del gabinete, saldrá a tomar un café o al baño. ¿Sí? Hombre siempre tan ubicado. Según la nueva propuesta presentada por los mediadores y revelada ayer en la BBC, todos los rehenes serán liberados a cambio del fin de la guerra, la retirada de Gaza y un alto fuego durante más de 5 años. Aunque Israel aún no ha respondido, el portavoz del primer ministro, esto tiene que ver con la nota que les dije que leímos antes. Omar Dostri dijo durante el fin de semana que es imposible devolver a todos los secuestrados, es una maniobra publicitaria. Luego señaló que estaba hablando del hecho de que no hay posibilidad en este momento de un acuerdo único para liberar a todos. Bueno, no puede ser imposible. Lo siento, pero no hay ningún israelí que acepte estos dichos de Omar Dostri, el portavoz del primer ministro. No, no, no al lugar. No puede ser imposible. Tienen que devolver a todos los secuestrados, les guste o no les guste. Que busquen la manera de lograrlo, pero no puede decir no se puede. Porque lo que no puede es mantenerse él en su puesto si es capaz de afirmar semejante barbaridad. Esta mañana, tras publicarse la misma propuesta, una fuente palestina dijo a la cadena saudí Al-Haddad que en los próximos 2 días se celebrará una nueva ronda de negociaciones en Doha y El Cairo con participación internacional. Según se informa, la delegación de Hamas, que incluye a figuras importantes de Hamas como Khalil al-Hayya y Mohamed Darwish, llegará al Cairo para reunirse con mediadores egipcios y discutir los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego. Fuentes egipcias proporcionaron al canal qatarí Al Arabí detalles adicionales sobre esta propuesta. Según ellos, esta propuesta se formuló durante la visita del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi a Doha hace unos días y en el marco de la cual se desarmará a Hamas. Incluirá un alto el fuego y la reconstrucción sin desarraigar a los palestinos de Gaza. Una delegación israelí debatirá la propuesta en el Cairo y se presentará a la delegación de Hamas encabezada por Al-Hayya. Lo que pasa es que lo que hablan del desarme, como vimos antes, la idea es meter las armas en un almacén que van a ser vigiladas por ciertos árabes y no sabemos quiénes son, ni si son confiables. Este, no sé, mínimo que vengan soldados norteamericanos, qué sé yo. Pero no sé, ¿qué sería confiable en ese momento?
El periódico catarí Al Arabí Al Hadid informó, citando una fuente egipcia aparentemente familiarizada con los esfuerzos de mediación, que una delegación israelí llegó al Cairo el domingo por la noche en un intento de avanzar en las negociaciones estancadas. Según el informe, la delegación se reunió el lunes con el equipo de mediación egipcio y estaba interesada en los nombres de los rehenes, por lo que la visita puede haberse producido bajo presión estadounidense en relación con los rehenes que son ciudadanos estadounidenses. La misma fuente afirmó que es posible que se produzca un avance en los próximos días. Veremos. Yo ya no espero nada, les digo, estoy en esta situación en la que no me hago ilusiones. El alto funcionario palestino que habló ayer con la BBC dijo que jamás ha señalado que está dispuesto a entregar el poder en Gaza como parte de un acuerdo a cualquier entidad palestina que se acuerde a nivel regional. El mismo alto funcionario señaló que podría tratarse de la autoridad palestina, o sea, seguimos en lo mismo, de terrorista a terrorista la cosa. Una posibilidad que el primer ministro Benjamín Netanyahu descartó, o un nuevo organismo administrativo o un nuevo organismo administrativo que se establecerá, según la fuente, aunque es demasiado pronto para evaluar si la nueva propuesta conducirá a avances en las negociaciones estancadas, los esfuerzos de mediación son ahora serios. Veremos. Yo quiero ver resultados, las palabras se las lleva el viento. El jueves Hamás rechazó la propuesta israelí de un acuerdo de rehenes. El comunicado oficial decía, no toleraremos acuerdos parciales que Netanyahu y su gobierno están utilizando como cobertura para su agenda política de continuar la guerra. El alto funcionario de Hamás, Al-Ahia, quien encabeza la delegación de la organización terrorista para las negociaciones, culpó a Netanyahu por el fracaso de las conversaciones, diciendo que Hamás está listo para discutir de inmediato un acuerdo que incluiría la liberación de todos los rehenes a cambio de la liberación de un número acordado de prisioneros palestinos. En una declaración especial hecha por el primer ministro Benjamin Netanyahu al final de las vacaciones, el sábado por la noche, de las vacaciones de Pesach se refiere, son del feriado de Pesach. El sábado por la noche dejó claro que no cedería a la presión de Hamás y advirtió que la rendición pondría en peligro la seguridad de Israel. Ciudadanos de Israel, como su primer ministro, no cederé. No cederé ante los asesinos que cometieron la masacre más terrible del Holocausto, dijo. Estamos en una etapa crucial y en esta etapa se requiere paciencia y determinación para ganar. Netanyahu dijo que sí, que si cedemos ahora a los dictados de Hamás, todos nuestros grandes logros se irán al garete. Bueno, señor Netanyahu, hechos, no palabras. Así que yo quiero ver qué es lo que va a hacer, no lo que nos dice. A mí lo que nos dice no me sirve de nada. Hasta ahora ha dicho muchas cosas y no tenemos suficientes resultados. Ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de Eurovisión, de Israel en Eurovisión, ¿no? No vamos a hablar de Eurovisión como hablan otros canales que se dedican a eso. Nosotros nos enfocamos siempre en Israel. Esta nota es de Euromix eh, y es de ayer y fue escrita por Ofek Shersey. Dice así. El director de Eurovisión, que asumió el cargo este año, Martin Green, comparte en una entrevista su opinión sobre la participación de Israel en Eurovisión 2025. El nuevo director de Eurovisión, Martin Green, que hasta ahora ha mantenido silencio y no ha abordado temas polémicos personalmente, revela en una entrevista su opinión sobre la participación de Israel en Eurovisión 2025. Como recordatorio, el rol de Green fue creado siguiendo las lecciones aprendidas por la Unión Europea de Radiodifusión después de los eventos de Eurovisión 2024 y trabaja junto con un supervisor de competencia actual, Martin Osterdahl, de Suecia. Cuando le preguntaron a Green en una entrevista sobre la participación de Israel en Eurovisión, los entrevistadores, que son relativamente hostiles a Israel, compararon el caso con el de Rusia, que como se recordará, fue eliminada de participar en el concurso de 2022. Green aclaró, en Eurovisión no participan los países, sino las cadenas de televisión públicas. Green rechazó la postura del noruego Stig Carlsen, quien sirvió como jefe de la delegación que boicoteó a Israel en el último Festival de la Canción de Eurovisión, y dijo que la participación de los países en competiciones internacionales
debe ser acordes con su estatus actual en el escenario mundial. Creo que las competiciones deportivas y culturales existen para mostrarles al mundo cómo podrían haber sido las cosas en comparación con cómo son ahora. Los artistas siempre han sabido mostrar a los adultos que adultos, no sé por qué está entrecomillado, que sus intentos de dividirnos no tendrán éxito. Ante las acusaciones de politización respondió: no se trata de comprar alfileres ni sillas. La subjetividad siempre existirá en el arte y junto a ella los valores, el respeto al otro, la confianza, el cariño. Parece que el director de Eurovisión continúa la línea de la Unión Europea de Radiodifusión, que se ha mantenido estática desde el estallido de la guerra. Apoya la participación de Israel en Eurovisión y no aborda la política exterior, que no está ni debe estar relacionada con el concurso Eurovisión, cuyos valores son la paz, la fraternidad y sobre todo la politicidad. Eso, la verdad es que el año pasado no se notó. La entrevista llega, no es culpa tampoco, no estoy culpando a los organizadores de Eurovisión. La entrevista llega poco después de la petición española de considerar la participación de Israel en el concurso, que fue casi inmediatamente rechazada por la Unión Europea de Radiodifusión. Eso lo leímos, ¿se acuerdan? También leímos sobre eso. Bajo un razonamiento similar, todos los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión pueden participar en Eurovisión, e Israel, ya sabemos, es miembro. Y que hasta aquí el tema de Eurovisión. ¿Y qué nos queda entonces? Ustedes ya lo saben, nos queda la chapa. Eh, que, como ven, estrenamos carátula nueva de la Yapa porque me di cuenta que estaba actualizando la segunda noticia de cada semana. Me parecía mucho más práctico tener una general. Este, y espero que les guste. Vamos entonces, la verdad es que la noticia que les traigo de Yapa es una curiosidad. La publicó 12 News, no la vi en otro medio. La escribió Asaf Vaknin. Fue publicada hoy a las 11 de la mañana. Ah, y parece que tenemos una actualización. Yo no la leí la actualización, leí a la mañana la noticia. La actualización es a las 19 horas, así que vamos a ver qué más nos agregaron. El título es: como un jet privado abordaron un vuelo del ALI y descubrieron que estaban solos en el avión. Solas, en realidad, porque se trata de una madre y su hija. Una madre y su hija de un asentamiento en el centro de Israel compraron billetes de avión desde el aeropuerto Ben Gurión a Cefalonia, una isla en el oeste de Grecia que se unió a la lista de nuevos destinos el año pasado. Tras pasar por los trámites de facturación y seguridad en el aeropuerto Ben Gurión, ambas se sorprendieron al descubrir que volaban completamente solas. Es una experiencia inusual. Talia Vaknin, de 22 años, de Moshav Zaitan, estaba buscando un destino cercano y cálido para unas vacaciones cortas después de Pesaj con su madre. Tras una breve búsqueda, ambas decidieron reservar un vuelo a Cefalonia, la sexta isla más grande de Grecia. Un destino al que parten vuelos directos desde el aeropuerto Ben Gurión de la compañía Sandor. Cuando decidimos volar, empezamos a buscar buenas ofertas y encontramos un precio barato y tentador para un vuelo de ida y vuelta en Semana Santa. Así que reservamos el vuelo enseguida, cuenta Thalía en conversación con Mako. Mako, ustedes ya saben que es el medio que engloba a 12 News. Todo salió a la perfección en el aeropuerto y tras un breve recorrido por las tiendas libres de impuestos, nos acercamos a la puerta de embarque y nos sentamos. Unos minutos después, una amable azafata de Sandor se acercó y nos explicó que el vuelo saldría solo con 4 personas: mi madre, yo y otra pareja. La azafata nos dijo que el vuelo saldrá en un avión privado y que sería toda una experiencia. Talia y su madre pensaron que quizás se trataba de un cambio de avión por uno más pequeño, pero al embarcar se sorprendieron al descubrir que volarían completamente solas.
El avión estaba simplemente vacío. Solo estábamos nosotras y las encantadoras azafatas. Teníamos todo el espacio del mundo para relajarnos, y el vuelo fue tranquilo y sereno. Cuando llegamos al aeropuerto de Cefalonia, Talia y su madre documentaron la zona, que estaba completamente vacía de pasajeros. Sabíamos de antemano que volaríamos el día de Pascua y que no habría demanda, pero literalmente no había nadie, salvo algunos empleados. Después del vuelo privado, llegaron al hotel en la Isla Mágica y comenzaron sus vacaciones. El lugar y las playas son increíbles, se respira un ambiente vacacional. Claro que los lugares públicos están cerrados por las vacaciones, pero los bares, restaurantes y demás siguen funcionando con normalidad. Así que bueno, habría que ir a Cefalonia, ella lo parece que la recomienda como un lugar muy lindo. Este, y bueno, me llamó mucho la atención, me pareció una manera divertida de terminar con, con las noticias de hoy. Y bueno, para finalizar totalmente y como tenemos por costumbre, vamos a poner nuestra música de finalización. Bueno, ahí está. El pueblo de Israel vive en Israel, hay filo y Dios te da la bienvenida en busca de la verdad. El pueblo de Israel vive en Israel, Bueno, hay. gente, muchas gracias. Nuestros Gracias por brazos están entender, por abiertos, bancarme juntos los abrazar. errores. Les pido El disculpas. pueblo de Israel vive en Y Israel, bueno, hay. que Filo y todos Dios te da tengamos paz y amor. paz y Es el amor, lema como que acaba de decir la grita tu canción.